Acompáñeme, ahora sí vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 36. Yo he titulado a este mensaje Como Dios manda. Así se llama, Como Dios manda. Éxodo capítulo 36, versículo 8. Yo espero que usted haya tenido la oportunidad de leer este pasaje en la casa. Es bastante largo, no lo vamos a leer acá, dicho sea de paso, porque son casi 4 capítulos enteros del libro de Éxodo. Va desde el 36:8 hasta el 40:33. 36:8 hasta el 40:33, perdón. Y si usted leyó este pasaje, se habrá encontrado nuevamente con el tabernáculo. Ahora el tabernáculo es levantado y vamos a estar hablando al respecto. Pero le pido antes que oremos. Ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar. Señor, usted es Dios de misericordia y de sabiduría. A usted nos acercamos con confianza a través de Cristo Jesús, sabiendo que el velo ha sido quitado y nosotros tenemos acceso al Padre por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos rogar y hallar misericordia. Su palabra dice que todo aquel que es falto de sabiduría la pida, porque usted la dará. Y nosotros hoy rogamos por sabiduría, Señor, para poder entender las Escrituras y poderlas poner en práctica. Hoy queremos ver a Cristo en este pasaje, Señor. Queremos contemplar su gloria y su majestad. Hoy revélenos, por favor, a Cristo. Le damos las gracias y le pedimos que usted nos ayude. Denos oídos para escuchar y corazón para entender. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez usted ha armado algo, hermanos, que viene con instrucciones? No sé, de repente un Lego, hay unos Legos bien sofisticados, donde tiene todo un manual paso a paso, cómo tiene que armar las cosas. O por ejemplo un mueble, ahora están de moda este tipo de muebles, donde te viene desarmado y saca el carpintero frustrado que hay en nosotros. Y nos ponemos a armar el mueble. ¿Alguna vez usted lo ha hecho? Es más, usted sabe que está demostrado que este asunto de armar muebles genera una mayor satisfacción en el cliente. Por eso es que ahora se está vendiendo así. Porque cuando el cliente lo arma y le sale bien, obviamente, ¿cómo se va a sentir? Exactamente, feliz, hasta cierto punto y en buen sentido, orgulloso de su trabajo, de haberlo podido hacer bien. Pues bueno, nosotros hemos armado muchos muebles y la verdad que a veces a la mala uno tiene que darse cuenta de la importancia de seguir las instrucciones que tiene el mueble. ¿Cuántas personas han comenzado a tratar de levantar ese, no sé, ropero y terminan con algo que parece más bien una mesa? Piezas que sobran, ¿no es cierto? ¿Y esto para qué serviría? ¿Sabe, hermano? Es muy importante que nosotros sigamos las instrucciones al pie de la letra, porque el objetivo de las instrucciones es llevarnos a un propósito final. Las instrucciones son el medio por el cual nosotros llegamos a una meta. Y más o menos esa es la idea de la palabra Torá, de la palabra de la ley que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios, las leyes que tenemos en el Antiguo Testamento, en hebreo se les dice Torá, y Torá, a pesar de que lo traducimos como ley en español, no es como nuestras leyes. ¿Para qué existen simplemente las leyes en la sociedad humana? Bueno, para mantener el orden, ¿ok? De repente para regular algunas cosas, pero es diferente a las normas y las leyes que un padre establece en su casa. ¿Para qué un padre pone normas y leyes dentro de su hogar? ¿Porque es un opresor? No debería ser. ¿Porque es un aburrido que quiere que todo el mundo esté temprano en la casa? No. ¿Sabe por qué lo hace? Por amor. Porque quiere lo mejor para su familia.
Sabe, las leyes que tenemos en el Antiguo Testamento obedecen más a la naturaleza de un padre que cuida a sus hijos, más que un gobernante que simplemente da leyes a una nación. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. ¿Cuál es la importancia de las instrucciones de Dios? El pasaje que tenemos es bastante largo, desde el 36:8 hasta el 40:33. Es bastante largo. Pero yo lo he dividido en dos partes, y no es una división en cuanto a versículos, sino en cuanto a dos observaciones que quiero hoy resaltar en cuanto al tabernáculo. La primera de ellas tiene que ver con la gracia de Dios, y la segunda de ellas tiene que ver con la presencia de Dios. Con la palabra de Dios. Así que vamos a nuestro primer punto. La presencia de Dios y la gracia de Dios. Los que hayamos leído esta porción, nos hemos encontrado de regreso como de vuelta a los capítulos del 26 al 30 de Éxodo, donde Dios manda a hacer el tabernáculo. La única diferencia es que en los capítulos anteriores Dios mandó a hacer el tabernáculo y ahora el tabernáculo estaba siendo hecho. Pero de ahí en más hay muchas similitudes. Vemos nuevamente esas listas largas de materiales, de formas, de medidas, incluso de qué persona es el encargado de hacer tal labor. Para los que no están muy habituados, el tabernáculo es como una tienda de campaña que Dios mandó a hacer a su pueblo. ¿Con qué razón o para qué propósito? Porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. En otras palabras, el tabernáculo es la casa de Dios. Ellos vivían como nómadas en el desierto, no estaban mucho tiempo en un lugar, las casas de ellos eran desarmables para ir de un lugar a otro, pues de la misma manera Dios se construyó un tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Y hay dos cosas que podemos rescatar de esta repetición que tenemos de la estructura y de los materiales del tabernáculo. En primer lugar, tenemos que observar cómo la gracia de Dios lleva a que no se retire el tabernáculo. Éxodo 36 está después de Éxodo 32, y eso no hay que ser ningún genio para darnos cuenta. Pero ¿qué pasa en Éxodo 32? ¿Qué pasa en Éxodo 32? Fíjese en su Biblia, por favor, retroceda unas hojas. El becerro de oro. Usted se recordará bien que desde que empezamos a estudiar este libro de Éxodo, vimos el amor y la misericordia de Dios. Cómo el Señor en Egipto escuchó el clamor de su pueblo que estaba esclavo y se reveló a sí mismo. Él estableció una relación personal, única con su pueblo, manifestada en este nombre: yo soy, Jehová, lo que hoy decimos nosotros como Jehová. El yo soy mostraba que Dios tiene una relación especial con Israel. Él los libera de su cautiverio en Egipto a través de las plagas. Él los protege en medio de la Pascua, cuando todos los primogénitos morían. Los primogénitos de los israelitas estaban a salvo. Él los sacó de Egipto, cumpliendo la promesa de entregarle los tesoros de Egipto. Él abrió el mar rojo para que el pueblo caminara en seco, y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, fueron sepultados. Él los pastoreó en el desierto, llevándolos a través de donde no había ni agua ni comida, de manera sobrenatural, dándoles alimento y agua para beber. Él los sostuvo y los llevó a los pies del monte Sinaí, donde por primera vez
los israelitas escuchan la voz de Dios, los mandamientos que Dios le estaba dando al pueblo, los 10 mandamientos. Pero mientras Moisés estaba recibiendo el resto de la ley, en el capítulo 32 nos encontramos que los israelitas, ¿qué hacen? Un ídolo, un becerro de oro al cual comienzan a rendirle adoración. Esto es un quebrantamiento del pacto. Se lo pongo en términos que podamos entender. Es como si tu esposo o tu esposa te hubiera sacado la vuelta. ¿Cómo te sentirías tú? Mal, terriblemente mal. Se ha quebrantado esa relación, se ha quebrantado esa confianza, se ha quebrantado. Y es lo que sucede con el becerro de oro. Ahora, nosotros esperaríamos que Dios actuara como nosotros. Nosotros en ese sentido somos bien vengativos. Cuando alguien nos hace algo malo, ¿qué hacemos? Bueno, y digamos que no le devolvemos el mal, pero por lo menos lo abandonamos. Por lo menos lo dejamos. Ya a su suerte, allá él. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abandonados por un amigo? O por un compañero, o por un padre, una madre. ¿Cuántas veces esa ha sido nuestra realidad? O quizás usted no se acuerde, ¿cuántas veces habremos abandonado a quien nos falló? De esas sí nos recordamos. De las otras, de las veces que hemos recibido el abandono, las tenemos al pie de la ley, ahí a mano. Pero las veces que nosotros hemos abandonado, tendemos a ignorarlas en nuestro corazón. Nosotros esperaríamos que Dios abandone al pueblo. Nosotros esperaríamos, porque el propósito original por el cual Dios los sacó de Egipto era para tener una relación estrecha con este pueblo. Nosotros esperaríamos que una vez que este pueblo le ha dado la espalda a Dios, Dios le dé la espalda al pueblo también. Pero el hecho de volvernos a encontrar el tabernáculo después del becerro de oro nos recuerda la maravillosa gracia del Señor Jesucristo, del Padre. Nos recuerda la maravillosa gracia del Señor, que no abandonó a su pueblo a pesar de la gravedad de su pecado. Nos recuerda esa maravillosa bondad en que Él, por amor a sí mismo, se sostiene en el pacto que ha creado para con el pueblo. Esto es maravilloso, hermano, que el tabernáculo todavía haya seguido en los propósitos, porque no se levantó solamente por un capricho de Moisés, se levantó por la orden de Dios. Y es más maravilloso cuando pensamos que esta no iba a ser la única vez que el pueblo le iba a fallar a Dios. La historia del pueblo de Israel es una historia de momentos de mucho avivamiento espiritual, sí, pero en términos generales es una historia que va de más a menos, hasta que llegue el día en que sean sacados de la tierra prometida por haber vivido siglos de espaldas a Dios. Y aún así, a pesar de que el Señor los saca de la tierra, el templo es destruido, el Señor mantiene un remanente que 70 años después de estar en Babilonia, los va a regresar a su casa. Muestra de que aún así el Señor mantiene su amor para con su pueblo. Y también es significativo no solamente que el tabernáculo está allí, lo están construyendo, sino que no sufre ninguna modificación. Si usted lee el capítulo 36, 37, 38, 39 y 40 de Éxodo y lo compara con los capítulos del 26 al 30, son prácticamente copias exactas. No se modifica ni un centímetro en la medida de ninguno de los instrumentos, de ninguno de los mobiliarios del tabernáculo. Nada cambia.
¿Cuántos de nosotros, piense en un padre que le prometió al hijo, si se graduaba de secundaria te voy a comprar, no sé, el Samsung Galaxy no sé cuánto era ahorita? Pero su hijo trae la nota jalada. Y en lugar de darle el Samsung Galaxy, ¿por cuál vamos? S10, ya. En lugar de comprarle el último modelo, le dice, toma, te conformas con un Nokia, un chinito, uno de esos antiguos de los que tenía el juego de Snake, ¿se acuerda de los 90s? Toma uno de esos. Ya, lo premió, pero siempre cumplió con su promesa, pero con algo muchísimo inferior. Aún así vemos, el tabernáculo, Dios no bajó absolutamente nada. Dios no modificó nada. Dios no quitó nada ni añadió nada. ¿Por qué? Porque el plan de Dios de tener comunión con su pueblo, el pueblo no lo puede frustrar a pesar de su pecado. A pesar de su pecado, el plan de Dios va a permanecer. Y antes de que usted diga, entonces significa que puedo vivir como me da la gana y Dios va a estar siempre conmigo, déjeme decirle que no. Más adelante vamos a hablar al respecto. Pero el plan general de Dios va a permanecer. Ahora, ponte a pensar en esto. Estamos hablando del antiguo pacto. ¿El antiguo pacto era un pacto condicional o incondicional? En otras palabras, Dios lo prometió y el hombre tenía que hacer algo para permanecer en el pacto, o no tenía que hacer nada. Sí tenía que hacer algo. Desde el inicio, en Éxodo 19, el Señor les dice, si ustedes escuchan mi voz, serán mi pueblo. Había una condición. La condición era que el pueblo tenía que ser obediente a Dios para disfrutar de los beneficios del pacto. ¿Y el pueblo fue obediente? No, no lo fue. Y aún así, a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios no los desechó de buenas a primeras, les tuvo paciencia. Los sostuvo y los sostuvo desde este momento que estamos leyendo por otros 800 años más, en su paciencia. En su paciencia. Pero Israel fue desobediente en el desierto. Nosotros ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento. Pregunto, ¿el Nuevo Testamento es condicional o incondicional? Es incondicional. ¿Por qué razón es incondicional? Porque el Nuevo Testamento no está apoyado en lo que tú puedas hacer o dejar de hacer para poder disfrutar de las bendiciones de este pacto. Este Nuevo Testamento está apoyado en la obediencia del Hijo. En el desierto, Israel fue tentado e hizo un becerro de oro y desobedeció a Dios. En el desierto, Jesús sufrió la tentación. Lucas 4, ¿se acuerda? Sufrió la tentación y Él no cayó en pecado. Él se sostuvo fiel a nuestro Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros hablamos de un nuevo Israel, tendemos a pensar que el nuevo Israel es la iglesia. Y sí es cierto, hasta cierto punto. Pero antes que la iglesia, el nuevo Israel, ¿sabe quién es? Es Jesús. Israel es el Hijo de Dios que Él llama. El Hijo de Dios. Ese Israel, ¿a quién apuntaba en el Nuevo Testamento? A Cristo. Pero hay una gran diferencia entre el Israel del Antiguo Testamento y este nuevo Israel que es Jesús. Mientras que el Israel del Antiguo Testamento fue desobediente al pacto, Jesús se mantuvo fiel. Y por tanto, el nuevo pacto está apoyado
no solamente en el amor y la gracia de Dios, sino en la fidelidad y la obediencia del Hijo de Dios. Hermano, nosotros tenemos un mejor pacto que lo que ellos tenían. A pesar de que ellos habían pecado y le habían dado la espalda a Dios, y Dios les había mostrado misericordia al levantar de nuevo el tabernáculo, al no quitarlo de en medio, nosotros tenemos muchas más razones entonces para vivir confiados y seguros en el Señor. Porque nuestro pacto no se violenta por nuestras obras. Nuestro pacto se sostiene firme en el Señor Jesucristo. Él es el nuevo Israel que hizo lo que Israel en el desierto fue incapaz de hacer. Por su obediencia, el pacto permanecerá. Y por eso nos dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 7, versículo 25, nos dice, por lo cual, hablando de Cristo, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cómo salva Cristo? Perpetuamente. En Juan capítulo 10, versículo 28, el Señor está hablando y dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Entonces, hermanos, si el encontrar nuevamente el tabernáculo en el antiguo pacto, en el libro del Éxodo, después de la caída del becerro, nos tiene que llenar de alegría de que Dios no abandonó a su pueblo, nosotros creyentes del nuevo pacto podemos estar mucho más felices, mucho más contentos, mucho más seguros de que nuestra vida está asegurada en Cristo Jesús, de que nada nos puede arrebatar de las manos de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, no hay muerte, no hay peligro, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Yo espero que, hermano, usted me entienda esta gran convicción. Y usted me dirá, pastor, pero ¿qué de aquellas personas que han abandonado a Cristo? Bueno, Juan lo diría de esta manera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Eso es un trabalenguas. Que básicamente lo que significa es, aquellos que estuvieron un día en una iglesia y luego dejan al Señor, nunca fueron del Señor. Porque si hubieran sido verdaderamente creyentes, hubieran permanecido, y ahí es donde está la palabra, permanecido. El creyente permanece en el Señor. ¿Por qué? Porque el pacto del Señor está sostenido en Cristo Jesús. Esto nos lleva entonces a que nosotros podamos orientar correctamente nuestra vida y descansar en Cristo. ¿Cuántas veces nos sentimos agobiados y cargados por el pecado que nos asedia? ¿Cuántas veces los fracasos espirituales que experimentamos nos llevan a querer soltar las cosas del Señor? ¿Cuántas veces nos sentimos debilitados o nos sentimos arruinados espiritualmente, sobre todo después de una gran caída? Pero el tabernáculo no depende de lo que hace el hombre. El tabernáculo está en pie por la gracia de Dios. Siempre podremos acudir a la gracia de Dios, y dice su palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que hace Dios? Él va a perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Siempre podremos venir a Él en arrepentimiento y fe y tratar de permanecer firmes. Él nos va a sostener, porque es la gracia de Dios
la que sostiene el nuevo pacto. Así que, hermanos, nosotros tenemos muchas más razones que las de este pueblo. Yo me imagino que el día que vieron el tabernáculo levantado, se habrán alegrado y habrán hecho una gran fiesta diciendo: no merecemos tener este lugar acá, pero el Señor está con nosotros. Nosotros tenemos un tabernáculo más grande, que es Cristo. Ahora vamos a la segunda observación que quiero hacer al respecto de estos capítulos. Y yo lo he titulado: la presencia de Dios y la palabra de Dios. La presencia de Dios y la palabra de Dios. Cuando usted leyó estos capítulos, posiblemente se dio cuenta de la gran cantidad de veces que se nos dice que las cosas se hicieron como Dios manda. Por eso le he llamado a este mensaje: como Dios manda. Para que se dé una idea, vamos al capítulo 39, versículo 1. (39:1) De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón. ¿Y cómo dice? Como Jehová lo había mandado. Versículo 5, al final de todo, nuevamente, como Jehová lo había mandado. Versículo 7, al final, como Jehová lo había mandado. Versículo 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. 40:16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Versículo 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová lo había mandado. Y si siguiéramos leyendo, son 19 veces que se nos da de una u otra manera esta expresión: como Jehová lo había mandado, como Dios manda. Ahora, ¿esto qué nos quiere decir? El tabernáculo está lleno de detalles, está lleno de medidas. Dios quería que cada cosa que estuviese en su casa tuviese las medidas exactas, la forma exacta, los materiales exactos y hecho por la persona adecuada. Todo, como diría Chespirito, todo está fríamente calculado. Todo. Alguno dirá: ¿y por qué? Porque a veces es cansado leer este tipo de listas, ¿no es cierto? Y tomaron para el arca tantos materiales, hicieron, y uno siente a veces que suena como demasiado detalle. Pero ¿sabe lo que nos quiere transmitir esto? ¿Para qué servía el tabernáculo? Era el punto de encuentro entre Dios y el pueblo. En el tabernáculo Dios iba a ser adorado por el pueblo. Significa que para adorar a Dios, los detalles importan. Dios no deja su adoración a la suerte. Dios no deja su adoración a la suerte. Ya que hagan como quieran. Háganme en una tienda y como se pueda, y pues al final de cuentas yo veo los corazones. No. Cierto que Dios ve los corazones, pero Él también estaba muy interesado que todo se hiciese conforme a lo que Él había mandado. Era muy importante que la palabra de Dios fuese escuchada. El tabernáculo tenía que reflejar a la perfección la voluntad de Dios. Porque si no refleja a la perfección la voluntad de Dios, no hay verdadera adoración.
El pueblo podía haber invertido joyas, oro, tiempo, traer a los mejores, hacer lo que sea, que si no seguía la instrucción de Dios, eso iba a ser cualquier cosa menos la casa de Dios, por más bonito que fuera. Ahora, antes de que nosotros apliquemos eso a nosotros mismos y digamos, entonces nuestra adoración tiene que ser como Dios manda, primero pensemos en el verdadero tabernáculo. Este tabernáculo que tenemos en Éxodo era una figura, era una sombra, era una señal que apuntaba hacia alguien. ¿Sabe hacia quién? Hacia Cristo. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1 que el Señor tabernaculizó en medio de nosotros. En otras palabras, el Señor se hizo tabernáculo en medio de nosotros. El punto de encuentro entre Dios y el hombre es en Cristo Jesús. Ahora, era necesario entonces que Cristo tuviese una obediencia perfecta para que Él pudiera ser verdaderamente el lugar de la adoración de los hombres. Mira lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 39. Estamos en el huerto de Getsemaní. Horas antes de que Jesús fuese crucificado. Momentos antes de que Jesús fuese crucificado. Mateo 26, 39 dice que Jesús, yendo un poco más adelante, se postró con su rostro en tierra y orando dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe cuál es la copa que se está refiriendo acá el Señor? La copa era una forma de simbolizar la ira de Dios derramada. En los salmos encontramos constantemente esta figura. Cuando Dios dice que hace beber de su copa a las naciones que le han dado la espalda. ¿Por qué? Porque Él está juzgando el pecado de esas naciones. Beber esa copa era recibir sobre sí mismo la ira de Dios. Y en las palabras de Jesús nos muestra que Él bebió la copa obedeciendo la voluntad de Dios. El sacrificio de Jesús fue en perfecta obediencia al Padre. Moisés tenía que levantar el tabernáculo como Dios manda, y Jesús tenía que morir en la cruz como Dios mandaba. Tenía que ser una perfecta obediencia al Padre, para que nosotros hoy tengamos un verdadero tabernáculo a donde acudir. En cierta ocasión, nuestro Señor Jesucristo, hablando con una mujer samaritana en cuanto al lugar de la adoración, esta mujer samaritana, para los que no entiendan, Samaria era una zona al norte de Israel que los israelitas eran personas de pura cepa, israelitas de pura cepa. En otras palabras, ellos no se mezclaban con otros pueblos. Ellos eran israelitas, judíos. Pero los del norte, los de Samaria, sí se habían mezclado con otra gente. Entonces los israelitas no los consideraban verdaderos judíos. Pero en Samaria un tiempo estuvo el tabernáculo. Y luego el tabernáculo fue llevado al sur, a Jerusalén, y más adelante el tabernáculo fue reemplazado por el templo. Jesús se encontró con una samaritana y están hablando acerca de la adoración a Dios. Y en Juan 4, versículo 21, el Señor le dice a la samaritana, Jesús le dijo: mujer, créeme
que la hora viene cuando ni en este monte, porque la mujer samaritana decía, a Dios se le adora en este monte, en uno en Samaria. Y los judíos dicen que no, que es allá en Jerusalén. Jesús le dice, no, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y en el 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu significa que ya no es en un lugar físico. Ya nosotros no tenemos que hacer una peregrinación. Imagínense lo que sería hacer una peregrinación hasta Israel para poder adorar a Dios. Ya no tenemos que hacerlo. Pero lo que más me interesa es la siguiente palabra: en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esa palabra en verdad? Conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, cuando el Señor Jesucristo dijo, adorarán en espíritu y en verdad, significa que la verdadera adoración que da la iglesia no tiene que estar hecha en base a suposiciones, en base a propios pensamientos, en base a sistemas filosóficos. Tiene que estar basada en la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Las Escrituras. Conforme a lo que Dios ha dicho que se ha hecho, así se tiene que hacer. Nosotros tenemos que adorar a Dios en Cristo Jesús según los mandatos que el Señor nos ha dado. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis sacrificios de animales a Dios. No, no dice así. ¿Qué es lo que tenemos que presentar? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, dentro del Nuevo Testamento ya no se hacen sacrificios animales. Se salvaron nuestros corderos, se salvaron nuestros bueyes y nuestras ovejas. O nos salvamos nosotros porque ya no tenemos que hacerlo. Pero si hay algo que hay que sacrificar, Dios espera que tú mismo te presentes en sacrificio a Dios. Hay muchos cristianos que quieren vivir en una iglesia sin sacrificar el yo. Yo quiero vivir como yo quiera. Yo quiero vivir mi cristianismo, como ya lo hemos dicho tantas veces en este púlpito, a mi manera. Yo lo quiero hacer como a mí me parece. Yo no voy a dejar tal pecado porque a mí me gusta. O yo no voy a hacer tal cosa porque a mí no me gusta. Yo no voy a vivir de esta manera porque no quiero. ¿Sabe lo que estás haciendo? O mejor dicho, ¿sabe lo que no estás haciendo? No estás presentando el sacrificio que Dios demanda. Estás queriendo hacer la adoración a Dios como Dios no manda, fuera de la voluntad de Dios. No lo estás haciendo en la verdad. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros como iglesia, hablando en términos generales, la iglesia de Cristo en todo el mundo, somos muy propensos a adorar sin la verdad de Dios. Por ejemplo, tenemos un caso, una tradición cristiana, creo que es la mejor forma de describirlo, que ya lleva con nosotros muchos años y sin embargo se sigue aceptando como cierto. Y quizás algunos de nosotros va a pensar de esta manera y voy a dar la explicación por qué no se tiene que pensar así. Resulta que pues de repente tú estás por salir y vas a visitar un barrio que es muy peligroso. Tú sabes que ahí asaltan, ahí roban, y entonces lo primero que haces es, antes de salir, dices: Señor,
Me cubro con la sangre de Cristo. Y entonces sales al barrio. Y usted dirá, pero pastor, la sangre de Cristo no puede ser mala. Y no digo que sea mala. Lo que estoy diciendo es que estás malinterpretando el uso de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es el equivalente cristiano a la persinación que hacíamos de católicos. Cuando queríamos protección divina, ¿qué hacíamos? Persinarse. Y ahora en el cristianismo nos cubrimos con la sangre de Cristo. No, es que no es así. No es así. La sangre de Cristo en la Biblia no tiene esa función. Tiene la función de limpiar nuestros pecados, de salvar nuestra alma. Es lo que se derramó para que la mancha de tu pecado fuese limpiada. La sangre de Cristo tiene esa utilidad. Pero entonces, ¿qué hago cuando voy a ir a un lugar peligroso? Orar y pedirle a Dios que te proteja. Y también confiar que cualquier cosa que sucede en el camino es voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que me asaltaron el otro día, pastor? Posiblemente. Bueno, mejor dicho, si sucedió, sí fue voluntad de Dios. Ahora, la razón es lo que habría que ponernos a pensar. Puede ser que simplemente Dios esté tratando en tu corazón porque ese teléfono tan bonito y que tenía un lugar tan importante en tu corazón, por lo cual no tenía ni tiempo para estudiar la palabra, Dios decidió llevárselo para tu bien. Puede haber muchas razones, pero lo cierto es que no importa las circunstancias que nosotros vivamos, todas las cosas ayudan para bien, aun las que nos parezcan malas. Yo no gano nada cubriéndome con la sangre de Cristo. Incluso tuvimos una familia acá en la iglesia donde ese fue un punto en disputa, en el buen sentido de la palabra. Porque la familia me decía, pero es que nuestro pastor allá, porque ellos venían del norte, allá mi pastor me explicaba de esta manera y me enseñó de esta manera. Ya, hermana, está bien, pero hagamos una cosa, vamos a la Biblia, investiguemos cuál es el uso que se le da a la sangre en el Nuevo Testamento, cuál es el uso que se le da a la sangre en Cristo. Veamos alguna vez si Pablo, Pedro, algún apóstol dijo, me cubro con la sangre de Cristo. Pablo dice que él pasó por naufragios, por golpes, por espada, por todo, y él no dijo, y yo me cubrí con la sangre. Eso en realidad obedece a nuestros tiempos y es una tradición muy nueva. Eso no lo hacía la iglesia hace 2 siglos atrás, y menos hablar de la iglesia primitiva hace 2000 años. Pero nuevamente, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si nosotros no aprendemos la palabra de Dios bien, vamos a dejarnos llevar por tradiciones que parecen muy cristianas, pero son completamente inefectivas. No forman parte de la adoración a Dios. Dios no se siente honrado cuando tú dices, me cubro con la sangre de Cristo, porque Dios dirá, para eso no la he puesto. Para eso no la he puesto. Nosotros tenemos que adorar a Dios en la verdad. Y ni qué mencionar de otras tradiciones cristianas que arrastramos. Pero yo no me puedo poner a hablar aquí de todas las tradiciones cristianas. Tampoco puedo hablar de todas las falsas doctrinas que se escuchan por ahí, que esas son peores que las tradiciones cristianas. Por ejemplo, tenemos predicadores que andan diciendo que nosotros somos dioses pequeñitos, que somos dioses, porque está escrito, vosotros sois dioses, en una pésima interpretación de la palabra de Dios. No, hermano, yo no me puedo poner a explicar todas las falsas enseñanzas o todas las malas tradiciones que tenemos como iglesia, pero es su responsabilidad aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque ¿cómo tienes que adorar a Dios? En la verdad. ¿Sabes cómo puedes hacer para poder diferenciar entre algo real y algo falso? Conociendo las Escrituras.
He ahí el énfasis que le damos a la casa de oración, al congregarnos, al instituto bíblico. Hermano, no es en beneficio solamente en sí de la iglesia como grupo. Claro, cuando usted crece, crece toda la iglesia, pero también es un beneficio personal para usted, porque no va a ser engañado. No lo va a hacer. Dios quiere que se le adore como Él manda, en la verdad. ¿Cómo se hizo el tabernáculo? Como Jehová dijo que se hiciera. Hay un pensamiento final que alguien publicó esta semana en Facebook que me gustaría compartir con ustedes, que me llamó mucho la atención. Es este de acá. Dice: malinterpretar la Biblia es malinterpretar a Dios. Claro que sí. ¿Dónde conocemos a Dios? En la palabra. Y si yo entiendo mal la palabra, voy a entender mal a Dios. Consecuencia lógica. ¿Sí o no? Muy bien. Segundo, adorar a un Dios mal interpretado es adorar a otro Dios. En otras palabras, si yo digo, no, Dios debe ser de esta manera o de esta manera, y yo adoro a ese Dios, y ese Dios no es el mismo que se revela en las Escrituras, a pesar que yo lo llame Jehová, a pesar que yo lo llame el Padre, a pesar que yo lo llame Jesús, es otro Dios que no es el Dios de las Escrituras. Siguiente, adorar a otro Dios es idolatría. Creo que eso no hay que explicarlo mucho. Los primeros mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los adorarás. Y finalmente, entonces, malinterpretar la Biblia es también el inicio de la idolatría. Eso ya suena fuerte. Quien malinterpreta la Biblia se va a crear una imagen de Dios en su cabeza que no es el Dios verdadero, y cuando lo adore, no va a adorar al Dios verdadero, sino a adorar a otro Dios. Eso es idolatría. Por eso, hermano, escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Para Dios es muy importante que su pueblo le adore. El fin por el cual el Señor nos liberó es para que nosotros vivamos para Él en adoración. Pero es muy importante entonces que tú adores en la verdad. Resumiendo lo que hoy hemos aprendido. Hoy hemos aprendido que el hombre es incapaz de frustrar en lo más mínimo el plan divino. Dios va a sostener su plan a pesar del pecado del hombre, pero al mismo tiempo Dios espera que el hombre escuche su palabra para que le adore en la verdad. Los que le adoran en la verdad están mostrando que sí son el pueblo de Dios. Los que no quieren, se rehúsan a adorarlo en la verdad, tienen que ponerle serios cuestionamientos a su fe. Nosotros ya no adoramos en un tabernáculo. Ya no tenemos que ir a una tienda de campaña, porque nosotros tenemos un mejor lugar que se nos ha abierto, que es en Cristo Jesús. En Él es que nosotros adoramos al Padre, y lo adoramos en espíritu y en verdad. Por tanto, si nosotros queremos conocer verdaderamente a Dios, tenemos que escuchar los mandatos de Dios y obedecerlos. Alguien leía en esta mañana un pensamiento que alguien decía: la iglesia tibia no es la que no baila, o sea, la que no danza, la que no grita, la que no se pone a girar, porque usted sabe que hay personas que si no ven eso en una iglesia, esa iglesia es fría. A nosotros nos acusan muchas veces de iglesia fría, dicho sea de paso, porque no hay brincos y no hay saltos y no hay vueltas de pirueta y malabaristas y todo lo que se puede hacer. Ese autor decía: esa no es la iglesia fría. La iglesia tibia, fría, es la que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica. Esa sí es una iglesia fría. La pregunta es: ¿tú qué vas a hacer hoy con la palabra de Dios? ¿Vas a adorarle en espíritu y verdad, o vas a adorarle conforme a tus pensamientos?
Yo te invito para que veas a Jesús. Solo en Él nosotros nos podemos encontrar con Dios. Si tú has venido a este lugar y no conoces al Señor, por más que tú te hayas esforzado en hacer buenas obras, en caminar lo que tú consideras lo más justo posible, déjame decirte que nadie puede acercarse a Dios si no es a través de Cristo Jesús. Él es el tabernáculo y si tú no vas a Él, tú nunca vas a poder llegar a Dios. Y si tú nunca llegas a Dios, estás enemistado con Dios y estás listo para ser arrojado en el infierno por la eternidad a causa de las culpas de tus pecados. Pero si tú vienes a Cristo, su sacrificio perfecto, si hay algo que nos habla el tabernáculo, es que Dios quiere reconciliarse con los pecadores. Dios ha tomado la iniciativa para perdonar tu pecado. Solamente acércate a Cristo, creyendo que Él es el Salvador, entregándote a Él, sacrificando tu propia vida a Él, abandonando tu yo, para que ahora Él sea el Señor de tu vida. Reconócele en tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice Proverbios. Si nosotros escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Hoy vengamos a Cristo. En Él nosotros somos salvados. En Él estamos seguros.